¿Qué tal amigos? Cordial saludo. Hoy vamos a ver un video muy importante acerca de los hidrocarburos. Entonces el tema de hoy es hidrocarburos. Cuando nosotros estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de carbono e hidrógeno. De ahí su nombre de hidrocarburos. Hablar de los hidrocarburos es hablar del carbono. El carbono es el elemento más importante para este tipo de compuestos, sobre todo en la química de once. Cuando estamos hablando entonces de los hidrocarburos, tenemos que hablar de tres grandes grupos, que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. Estos tres grandes grupos, alcanos, alquenos y los alquinos, son los que vamos a ver en este compuesto, que es la nomenclatura correspondiente al grado 11 y concretamente a estos compuestos llamados entonces hidrocarburos. Ya sabemos que hidrocarburo es carbono e hidrógeno. Esos son los compuestos que vamos a ver entonces. Empecemos entonces por ver a los alcanos. Los alcanos se caracterizan por tener la terminación ano. Todos estos alcanos terminan en ano. Entonces, cuando terminen en ano, tú ya sabes que estamos hablando de alcanos. Y una característica muy importante es que son compuestos saturados. Saturados significa que este elemento que se llama carbono tiene los cuatro enlaces que vemos aquí, las cuatro lineecitas. Son cuatro enlaces y esos cuatro enlaces están totalmente ocupados. Por eso se les llama compuestos saturados. Estos alcanos, cuya terminación la tenemos aquí, son muy fáciles de identificar. Los cuatro primeros son los únicos que tienen nombres diferentes y a partir del número 5 se van a enumerar. Por ejemplo, si es 5, penta con la terminación ano, o sea, pentano. Si es 6, hexano. Si es 7, heptano. Si es 8, octano. Si es 9, nonano. Solamente los cuatro primeros tienen nombres diferentes. Vamos a esos que son los que presentan diferencia en el nombre. Cuando tiene un átomo de carbono, el compuesto va a tener esa estructura. Ya sabemos que está conformado por H porque se llama hidrocarburo, hidrógeno y carbono. Presenta esa estructura. Resumida, esta estructura es CH4 y su nombre es metano. ¿Sí? Ese es el nombre para este tipo de compuestos. Se llama entonces metano. Cuando presenta dos átomos de carbono, con dos átomos de carbono va a tener la siguiente estructura, aquí y aquí, y esto lo vamos a llenar de puros hidrógenos para reafirmar el nombre de hidrocarburos. Resumida esta fórmula, tenemos entonces el CH3, Recordemos que todos los átomos de carbono presentan cuatro enlaces. Aquí están los cuatro enlaces explicaditos. Este sería el número 1, el 2, el 3 y este es el número 4. Si vamos a contarlos del otro lado, ese sería el 1, 2, 3 y 4. Sí, cuatro enlaces debe cumplir el átomo de carbono. Para que el átomo de carbono pueda tener esta estructura, entonces se habla de hibridación, que lo vamos a ver en un capítulo diferente. Y esa hibridación es sp1, sp2 y sp3. Ahí te dejo de tarea para que luego lo investigues. Hibridación sp1, hibridación sp2 e hibridación sp3.
Aquí tenemos entonces la estructura cuando el átomo de carbono presenta dos átomos de carbono. Y este se va a llamar entonces etano. Cuando tiene dos átomos de carbono, etano. Cuando tiene un átomo de carbono se va a llamar entonces metano. Veamos cuando tiene tres átomos de carbono. Hacemos la estructura, llenamos de hidrógenos y llenamos los hidrógenos correspondientes a esta estructura, a esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Tres átomos de carbono y llenamos de hidrógeno. Resumido, me queda como CH3, ¿sí? Rayita CH2 y CH3. Esto lo podemos ver aquí, CH3, 1, 2, 3 hidrógenos, CH2, 1 y 2, y el primero CH3 porque tiene 3 hidrógenos. Cuando tiene 3 hidrógenos se va a llamar entonces propano. Propano. Propano cuando tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, y vamos recordando algo, el propano es un gas, todos estos compuestos son gaseosos, y tenemos entonces el famoso gas propano que nosotros utilizamos para los alimentos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un gran combustible. Recuerda que todos los hidrocarburos son combustibles, más sus derivados como el petróleo, la gasolina, el querosene y todos los demás compuestos que tú vas a investigar. Entonces, cuando presenta 4 átomos de carbono, va a tener la estructura de los 4 carbonos y los vamos a llenar entonces con los hidrógenos correspondientes. Miren cómo es de fácil. Los de la mitad ya sabemos que solamente tienen 2 átomos de hidrógeno, mientras que los de los extremos presentan los 3 átomos de hidrógeno correspondientes. Entonces, si lo vamos a resumir, queda como CH3, CH2, CH2 y queda como CH3. Este compuesto que presenta 4 átomos de carbono, entonces nosotros le vamos a colocar como nombre propano. Voy a escribirlo aquí arribita. El propano. Propano cuando tiene, este compuesto es el butano. Recuerden que veníamos del anterior, del propano. Aquí tenemos, vamos a colocar el nombre correspondiente para este, que es realmente el butano. Con 4 átomos de carbono, repito, 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4. Estructura resumida de esta se va a llamar entonces butano. Ese es el nombre correspondiente. El propano es el que teníamos aquí atrás cuando presenta 3 átomos de carbono. Con 4 ya sabemos que es butano. ¿Qué pasa cuando tenemos 5? Lo habíamos explicado antes. Y cuando tenemos 5, tenemos los 5 carbonos. Los llenamos entonces de los hidrógenos correspondientes. Uno aquí, este para acá. Y vamos llenando los espacios que tenemos con los hidrógenos correspondientes. Y ahí nos damos cuenta rápidamente de que está conformado por carbono e hidrógeno. Tenemos 5 y cuando tiene 5 resumido nos queda como CH3, CH2, CH2, CH2 y nos queda como el CH3. Nombre de este compuesto que tiene 5 átomos de carbono se va a llamar entonces pentano. Si tiene 6 átomos de carbono, se va a llamar entonces hexano. Hacemos la misma estructura con 6 átomos de carbono, inicia con CH3, termina con CH3 y los de la mitad van a tener 2 átomos de hidrógeno. Le aumentamos simplemente un CH2 más y ya nos queda el hexano.
Le aumentamos otro y nos queda como el heptano. Cuando tiene 8 se va a llamar octano. Con 9 se va a llamar nonano y con 10 se va a llamar decano. Esta es la estructura rápida de los átomos de carbono correspondiente al nombre alcano. Recuerden siempre, la terminación es ano, como podemos ver aquí, como subrayo aquí. Miren, todos terminan en ano. Y de esa manera nosotros sabemos que son compuestos saturados, que tienen todos sus enlaces compuestos, todos sus enlaces llenos y está lleno de carbono e hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. Posteriormente estaremos viendo el video correspondiente a los alquenos y a los alquinos. Muchas gracias.